Qué maravilla de entorno. La torta de La Serena es fantástica, mucho mejor que la del Casar, por supuesto, empiezo por decir esto, aunque ya algún alcalde aquí puede quejarse del comentario, pero bueno, un hotel fantástico, un centro de negocios y de congresos maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación. No salgo de mi asombro y además solo voy a poner una pequeña queja, que es efectivamente exponer después de caridad, claro. No puedo ni acercarme a su calidad como ponente, pero bueno, en fin, intenté con mis influencias exponer yo primero, pero no hubo forma. Ramón, que me aprecia mucho, no... Bueno, a Dade, fantástico, al alcalde de Villanueva, por supuesto, y a Banca Puello, pues también a darle mi agradecimiento personal por esta invitación. Yo trabajé en el sector público, en el Banco de España, en el SEBLAC, y me pasé al lado oscuro o al lado claro, según cómo se mire, en el año 2001. Entonces me especialicé mucho en prevención de blanqueo de capitales, que era un nicho de mercado muy interesante. Tengo mucho que contaros y muy poco tiempo, de manera que voy a ir un poquito rápido. Lo siento, pero no puedo encajar todo lo que traigo en media hora sin ir un poquito ágil. Si me aturullo mucho, me paráis, me decís, para un poquito el ritmo que no podemos ni seguir, pero bueno, voy a empezar siguiendo lo que os he preparado, por hablar por la normativa, no mucho, normativa poca. Deciros que esto no es novedoso. El GAFI que veis aquí, que es un poco el inspirador de toda nuestra normativa y la normativa del resto de los países desarrollados, en el año 89 dictó 40 recomendaciones que son como nuestra Biblia. Los que nos dedicamos a esto tenemos esa referencia normativa y, de hecho, las directivas de la Unión Europea han reflejado estas normas, que están permanentemente actualizadas y que se revisan periódicamente. Por tanto, estamos en un ámbito ya de entrada internacional en el que la OCDE juega un papel muy importante. Y fijaros que nuestra primera directiva es del año europea, del año 91, y la primera ley española es del año 93. Por tanto, no hablamos de normativa nueva, es una normativa que poco a poco ha ido entrando dentro de las empresas y profesionales españoles, pero digamos que ya tiene muchos años de presencia en nuestro ordenamiento jurídico. En el 91 esto se concibe para el terrorismo y el narcotráfico, que fue para lo que yo me incorporé al SEBLAC en su momento, para la delincuencia organizada, ciertas actividades muy graves, y en ese momento, pues de alguna manera, pues era un organismo con mucha capacidad de información y de investigación, pero muy vinculado a su actividad a los delitos más graves. Esto evoluciona, y la primera reforma que hubo de la directiva comunitaria se hace en el 2001 y ya ahí se extiende el carácter de los delitos y de los sujetos obligados que llamamos. Y ahí ya entran, por ejemplo, los profesionales, que no habían estado en su origen. En el origen esta normativa se concibe más para entidades financieras, para el mundo promotor inmobiliario, para ciertos comercios de productos sensibles como las joyas o los metales preciosos, pero digamos que también se va extendiendo el delito y se extienden las actividades a las que se sujeta esta normativa preventiva. En el 2005 entró en vigor la tercera directiva, que esta directiva tiene como cualidad los políticos. El sistema ya no solo se va a dedicar a vigilar transacciones de fondos de origen ilegal derivados de actividades como el tráfico de drogas, sino también la corrupción entra muy de lleno en esta materia preventiva. En el 2005 se incorporan ya a nivel de la normativa europea toda una serie de previsiones sobre el control de las personas con responsabilidad pública, de las que luego hablaremos con cierto detenimiento. Una normativa que fue desarrollada con detalle en el 2006, hasta que luego llegamos al siguiente hito normativo, que es la cuarta directiva, que es la que hoy está en vigor y hemos transpuesto a través de nuestra normativa española. Es la cuarta directiva que ya va a ser objeto de modificación, porque una quinta directiva ya vigente y todavía que no ha sido todavía objeto de transposición, que ahí dice proyecto, ya está publicada y en el 2020 deberá ser objeto de este desarrollo normativo. Nuestras normas son estas. Hubo una ley del 93 que fue revisada y modificada y sustituida por esta ley de 2010 y el decreto de desarrollo, que es del año 2014. Ha habido recientes modificaciones vía decreto ley a finales del año 2018 y que estaban orientados a determinados incumplimientos que tenía la normativa española en relación con la cuarta directiva, que debía subsanarse, y por tanto es un decreto ley, digamos, para poner una serie de parches a nuestra norma
que está, os lo anuncio ya, siendo objeto de una revisión parlamentaria cuando tengamos un parlamento, cuando tengamos una capacidad normativa, pero bueno, hay ya un anteproyecto de ley de reforma de la Ley 10/2010 que bueno, algún día verá la luz si nuestros políticos son capaces algún día de ponerse de acuerdo con esta materia. Bueno, desde el punto de vista práctico quiero responder algunas preguntas frente a vosotros y bueno, pues lo he enfocado en forma de pregunta y respuesta. Normalmente el tema del blanqueo de capitales se asocia a la cocaína, ¿no? Y al tráfico de drogas y se asocia siempre a la actividad delictiva más grave. Pero hoy por hoy la realidad es que cualquier actividad delictiva que genera bienes es susceptible de generar el delito de blanqueo de capitales, porque así lo dice el 301 del Código Penal y por tanto también está sujeto a la normativa preventiva. Por tanto, fijaros cómo ha evolucionado esto del narcotráfico al terrorismo a cualquier actividad delictiva precedente. En relación con esta pregunta, fijaros, el delito fiscal, el delito de blanqueo de capitales ha sufrido diferentes reformas y una de ellas, quizá la más relevante, es la del año 2010. Fijaros cómo el tipo penal incorpora conceptos como la posesión o utilización de los bienes de origen ilegal que extienden el delito, digamos, sin límite. Por tanto, es un delito que es el delito con una gran vis expansiva, es un delito, digamos, muy de moda y porque el tipo penal ha regulado sus términos con una terminología y con una, digamos, extensión que afortunadamente la jurisprudencia se ha encargado ya de matizar y de, como vamos a ver, bueno, pues de matizar y de limitar de alguna manera. Pero me gusta también, para responder a esta pregunta, que entendamos que el dinero ilegal está relativamente cerca de nosotros. Es decir, si en Villanueva de la Serena los asesores fiscales no toman como clientes a los colombianos dedicados al tráfico de drogas, es una cosa que yo puedo presumir. Pero que no se pueda cometer algún pecado grave fiscal en Villanueva de la Serena seguramente es también una respuesta fácil, ¿no? También se cometen ilícitos en nuestro entorno, ¿no? Pero fijaros que incluso en las actividades más graves, el tráfico de drogas generan también un movimiento mercantil aparentemente ordinario. Os doy una información que recogí en mi época de la Fariña, ¿no? Yo también soy un personaje de la Fariña, de la época segunda, del Pazo de Bayón, etcétera. Pero bueno, en mi época de la Fariña, en los años 90, tuve la suerte que el inspector jefe regional, entonces Ignacio Fernández, un compañero nuestro, él decidió que hiciéramos una especie de análisis agregado de la actividad económica de los clanes del contrabando de la droga más importantes de Galicia. Y entonces obtuvimos una información agregada muy interesante, porque los narcotraficantes y su entorno, fijaros, esto es una base de datos que está preparada sobre unas 200 personas, todas ellas del entorno de las grandes organizaciones gallegas. Y por tanto es una información muy jugosa porque demuestra que los delincuentes presentan declaraciones fiscales, ¿no? Es decir, estos señores declaraban a Hacienda. Y además lo hacían, como veis, en su gran parte con una actividad económica. O sea, esta es la forma de ver cómo penetra la actividad ilegal dentro del circuito económico mercantil ordinario. Muchos de ellos, casi la mitad, tenían actividad comercial con el exterior, muy apropiado también dentro del blanqueo. El comercio exterior siempre es más difícil de verificar, que genera más facilidad para mover los fondos. Y muchos de ellos, por supuesto, con inversiones en el sector inmobiliario. La gran mayoría utilizan sociedades mercantiles interpuestas y evidentemente los sectores, pues en fin, son la hostelería, el sector inmobiliario. En Galicia era pescado y marisco, lógicamente. En otros sectores pues son actividades agrícolas o actividades que facilitan el blanqueo, comercio minorista, el automóvil, en fin. Vemos que el dinero ilegal también tiene una presencia en el sistema económico, en el sistema mercantil, en la actividad mercantil. De hecho, en los 90, la toma e intervención del Pazo de Bayón y de los bienes de los charlines y de todas las intervenciones que se hacen en los 90 tienden a atajar la actividad empresarial de estos grandes grupos de narcotráfico. Por tanto, esto demuestra que el problema puede estar más cerca en la medida que también estas organizaciones penetran en el sistema normal de nuestra actividad mercantil. Por tanto, ojo, cualquier actividad delictiva genera obligaciones preventivas, incluido el delito fiscal, por supuesto, y ojo, porque ya no solamente estamos hablando de que los bancos deben cumplir y que yo soy un asesor fiscal en Villanueva y como el banco ya tiene controlado al cliente y me paga por banco mi cliente, ya no tengo nada que hacer. No, no es verdad. Fijaros, el sistema ha ampliado la nómina de sujetos obligados de esta manera. ¿Veis? Entidades financieras, por supuesto, todo el mundo financiero, la actividad de cambio de moneda, la intermediación y concesión de préstamos,
digamos, no financieros, en el ámbito puramente mercantil, el sector inmobiliario, el comercio de joyas, metales preciosos, antigüedades, arte, el juego, por supuesto, casinos y otros juegos de azar, el transporte profesional de fondos. Son actividades sujetas conforme la normativa ha ido evolucionando y ha ido ampliando su ámbito de aplicación. Los profesionales ocupamos un lugar muy especial. Desde el año 2003, en la reforma que hubo por la Ley 19/2003, se incorpora a nuestro colectivo como sujetos obligados. Y no cabe decir que yo soy abogado y como abogado o asesor fiscal tengo el secreto profesional y me amparo en eso para no colaborar con la autoridad financiera cuando las circunstancias lo requieren. Fijaros cómo nos han incorporado a los abogados, procuradores y profesionales del derecho cuando realizamos ciertas actividades que no son las propias de, digamos, del asesoramiento jurídico, que estaría amparado por el secreto profesional, pero cuando estamos vinculándonos con operaciones inmobiliarias, vinculadas con empresas, con valores, con fondos y en general con operaciones financieras o inmobiliarias. Están los notarios, registradores, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, y hay una nueva categoría también que está generando una cierta polémica, que son los prestadores de servicios a sociedades por cuenta de terceros, que son en realidad pues, servicios de carácter fiduciario que se prestan a las compañías y que también son objeto de una regulación específica por la normativa preventiva. Bueno, además están las fundaciones y asociaciones, que son entidades también que tienen cierto riesgo desde el punto de vista del blanqueo, precisamente por sus obligaciones de información limitadas desde el punto de vista mercantil, los sistemas de pago y compensación, el transporte de medios de pago profesionales y, en general, hay una previsión genérica de que siempre que hay transacciones de efectivo por encima de ciertos umbrales, los comerciantes deben hacer algunas obligaciones simplificadas de cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales. Bueno, ¿cumplimos, no cumplimos? Los sujetos obligados, bancos, profesionales, promotoras. Aquí tenemos algunas estadísticas, no voy a daros muchas, pero fijaros cómo, en general, lo que el sistema lo que procura es que el Banco de España reciba información de operaciones sospechosas. Es decir, el sistema nos convierte en investigadores por cuenta del Estado para detectar los posibles casos de blanqueo de capitales y lo que nos obliga es a presentar comunicaciones de operaciones sospechosas, las famosas COS. Fijaros cómo ha evolucionado el número de comunicaciones y fijaros qué gran peso tiene el mundo financiero en las comunicaciones que se han cursado al SEBLAC. Lógicamente, donde más sensibilidad hay es en el mundo financiero y, como veis, de las 4.000, casi 5.000 comunicaciones, prácticamente 4.000 han sido cursadas al SEBLAC como operaciones sospechosas por el mundo financiero. Dentro del mundo no financiero, ¿cómo destacan los notarios? Que tienen un órgano centralizado de prevención que colabora intensamente con las autoridades de control y cursan mucha información al SEBLAC, al Banco de España. Los registradores también tienen su propia organización, el llamado CRAB, que también está funcionando y cada vez genera más información. Los abogados no destacamos por nuestra colaboración porque somos 160.000 y hemos hecho 24 comunicaciones en el año. Es un poco lamentable, la verdad. Es un poco lamentable, pero bueno, los auditores tampoco pueden tirar cohetes, en fin, bueno, loterías funcionan mejor, los promotores también están entrando en el mundo de esta comunicación. Digamos que el sistema tiene como producto final estas comunicaciones. Se nos imponen un conjunto de obligaciones de control interno para que al final, si la operación que va a hacer nuestro cliente en nuestra empresa, en nuestro despacho, no es coherente, lo pongamos en conocimiento de un organismo que es responsable de analizar esa información y de, en su caso, cursar a la autoridad judicial o fiscal que corresponda. Bueno, ¿el sistema es igual para una asesoría de Villanueva que para un gran banco de Madrid? No. El sistema tiene cosas comunes, pero no todas. Hay un conjunto de obligaciones agregadas, digamos, de mayor intensidad, que lógicamente están en función de la dimensión. Afortunadamente, el decreto del año 2014 lo que hizo fue delimitar un poco el campo de juego, porque hasta el 2014 no había unos límites en este campo de obligaciones y entonces sí que era todo el café para todos, un totum revolutum, ¿no? Desde el 2014 sí que hay dimensiones que son relevantes. Por ejemplo, las compañías, los despachos o los profesionales que ocupen a 10 o más empleados o que superen los 2 millones de balance general o de ventas tienen que tener más obligaciones formales. Pero por debajo de ese umbral hay un cumplimiento, digamos, de mínimos, vamos a llamarlo así. Ciertas obligaciones existen, pero no hay una carga de gestión tan elevada como cuando superas estos umbrales. Si ya superas los 50 más empleados o los 10 millones de euros de facturación o de balance, tienes más obligaciones, porque debes tener ya una estructura interna muy compleja en materia de prevención. Y si superas, como veis, los 43 millones de activos o los 50 de facturación, ya tienes que tener incluso una unidad técnica con dedicación exclusiva al sistema preventivo dentro de la empresa. Bueno,
¿Cuáles son nuestras obligaciones concretas? Digamos que estas son comunes a todos los sujetos obligados, sea cual sea su dimensión. Conozca usted a su cliente, ya os sonará el KYC, ¿no? Conozca usted a su cliente. No lo voy a decir en inglés para que no se enfade Ramón, pero... Bueno, hay que identificarlo. Hay que saber quién está detrás del cliente, quién es el titular real, si el cliente actúa por cuenta propia o de terceros, si es una sociedad mercantil, quiénes son los dueños últimos de ese capital. Hay que saber a qué se dedica y hay que saberlo para compararlo con las operaciones que va a hacer en mi organización o en mi despacho y poder así contrastar si hay algo anómalo dentro de su conducta. El sistema no quiere que descubramos al narcotraficante, ¿no? No nos obliga a que descubramos al delincuente. Lo que nos dice es que si vemos algo anómalo en el comportamiento de nuestro cliente, lo comuniquemos formalmente por un procedimiento establecido a la autoridad financiera de control. Además, el cliente entra en mi despacho o en mi empresa con un perfil y hay que ver si ese perfil es coherente en el tiempo. Hay que hacer un seguimiento continuo del cliente. Y, lógicamente, claro, si el cliente es una persona con responsabilidad pública, las obligaciones que tengo como sujeto obligado son evidentemente superiores. Debo tomar algunas medidas adicionales de control. Igual que si me relaciono con personas que residen en jurisdicciones de riesgo. Una materia sobre la que hay muchísimo escrito y que, bueno, pues la autoridad financiera nos facilita mucha información sobre esas jurisdicciones de riesgo que están muy catalogadas y muy analizadas de modo continuado por los organismos de control correspondientes. Incluso hay que tener una política de admisión de clientes. Yo no me relaciono con sociedades mercantiles residenciadas en paraísos fiscales y lo pongo por escrito dentro de mi política de despacho como asesor o como empresa. Yo como despacho de abogados no cojo clientes vinculados con el delito de tráfico de drogas. Pues son estrategias que definen lo que yo considero que es mi campo de acción y mi campo de riesgo. En definitiva, estamos hablando, como veis, de riesgos. Y cada empresa, cada profesional debe medir cuál es su propensión al riesgo y regularla. Debe también tener su propio mapa de riesgos en esta materia, tener lo que se llama el informe interno de riesgos y tener una política de riesgo frente a los clientes. Luego, el sistema nos impone obligaciones de conservación de la documentación durante 10 años. Es el periodo más extenso dentro de las obligaciones que hay de conservación, como sabéis, que bueno, pues son 4 o 6 en función del ámbito jurídico en el que nos movamos. Y después de haber ya peinado a nuestro cliente y de admitir que él no tiene nada extraño dentro de lo que pretende hacer con nuestra organización, hay que además analizar sus transacciones y ver si son coherentes con el perfil del cliente. Si el cliente me dice que se dedica a la asesoría y resulta que no hace más que cobrar en efectivo e ingresar en efectivo en la cuenta bancaria, hay una incoherencia entre la actividad declarada y el comportamiento en los cobros y pagos del cliente. Por tanto, si en cambio me dice que es una actividad de venta minorista de un comercio y está ingresando en efectivo con cantidades significativas, pues tendré una explicación coherente desde el punto de vista de ese conocimiento del cliente. Pero debo tener siempre un reporte previo de ese perfil del cliente que debo antes definir y tenerlo bien claro, ¿no? Debo tener un procedimiento de examen especial. Es decir, alguien responsable de que haga ese análisis de si realmente lo que está haciendo el cliente es o no coherente y, en su caso, tendré que hacer una comunicación por indicio. Y no pasa nada, no estoy con ello asegurándome que me van a romper las piernas, ¿no? Nadie nos va a romper las piernas, nadie va a tomar represalias contra nosotros. Estoy cumpliendo con mi obligación, que es comunicar a la autoridad financiera que va a manejar esta información con toda confidencialidad, hasta el punto de que la propia normativa dice que esta información no se incorpora de un modo directo como prueba en los procesos judiciales, sino que es un indicio para que la policía judicial investigue. Hay una serie de medidas de protección normativas muy importantes para que al final esa denuncia no trascienda de dónde procede en último extremo. Por tanto, digamos que hay todo un conjunto de medidas para facilitar ese flujo de información y evitar que haya una reacción por parte de las personas denunciadas. Hay que comunicar por indicio y, evidentemente, lo que la norma me dice es que me prohíbe mantener relaciones de negocio con personas que están vinculadas con actividades ilegales. La norma dice que no puedo entablar relaciones de negocio o si las circunstancias que me sugieren esa posible vinculación con la actividad ilegal surgen constante ya nuestra relación mercantil, hay que poner fin de inmediato a esa relación en cuanto tenga constancia de esa vinculación con la actividad ilegal.
Aquí llega la mano del artista, que es compleja, porque además la norma me prohíbe decirle al cliente: usted se va de mi despacho porque es un blanqueador de fondos. Eso no lo puedo hacer, ¿eh? La norma no me permite comunicar en ningún caso al cliente que ha sido objeto de un examen especial, de un análisis, y que va a ser comunicada su operación a la autoridad financiera, como podéis comprender. Tengo un deber, digamos, adicional de confidencialidad, ¿eh? Pero debo poner fin a la relación de negocio. Dolorosamente a veces, porque hay veces que es doloroso decirle que no al cliente, pero bueno, como valientes que somos y como tenemos también otra perspectiva nada halagüeña, si decimos que sí a todo, pues la decisión más sensata es decir que no y abstenerse de mantener esa relación con el cliente. Evidentemente, a partir de ahí comunicaremos al SEPLAC, el SEPLAC nos podrá pedir que ampliemos la información, deberemos colaborar con la Comisión de Prevención, como veis ahí, y evidentemente cualquier comunicación que yo cruce con la autoridad financiera relacionada con esta materia no generará nunca una responsabilidad. No, es que el cliente me puede decir que le cancela la cuenta y que soy responsable por ello. Es que el cliente me puede decir que he abandonado su asunto judicial. No, un momento. La norma nos exime de responsabilidad, por dar cumplimiento de buena fe, lógicamente, a la normativa preventiva, ¿eh? Bueno, cuando ya tengo 10 o más empleados o alcanzo los 2 millones de medida de volumen de negocio o de balance, ya tengo que hacer cosas materializadas en papeles, ¿eh? Ya hay que escribir y tener procedimientos internos escritos. Y ya hay que contar con un informe previo de riesgos, que es mi mapa de riesgos en materia de prevención de blanqueo. Tengo que además contar con un manual de prevención en la que se recogen todas las políticas y procedimientos que yo voy a aplicar en mi organización. Y debo tener incluso un representante designado formalmente ante el Banco de España. Formalmente quiere decir con una carta sellada que recibe el SEPLAC, en la que yo designo la persona que me va a representar en mis relaciones con la autoridad financiera, y si supero las dimensiones que hemos visto ya, tendré que tener un órgano de control interno y comunicación, que es un órgano colegiado, integrado por las áreas sensibles de la organización, incluso una unidad técnica si ya supero los 43 millones de volumen de activos, como veíamos, o de balance al principio de mi exposición, ¿eh? Si tengo 10 o más empleados o más de 2 millones de euros, tendré que además que someter mi sistema, por obligación normativa, a un informe de experto externo, una auditoría anual, ¿eh? Esta auditoría, que solo está prevista para las personas jurídicas, nunca para las personas físicas, sí que es vinculante cuando, como os digo, se supera esa dimensión de microempresa regulada por la normativa como un mínimo de cumplimiento de medidas de control interno, ¿eh? Además, el sistema me obliga a verificar internamente el cumplimiento y digamos que hay un doble sistema de control, ¿eh? Un seguimiento continuado. A la mosca no le gusta nada esto del blanqueo y me está atacando. Evidentemente me está boicoteando la exposición, ¿eh? Está mandada por las... Bueno. Además, también es normativamente obligatorio formar a los empleados, directivos y agentes, ¿eh? Hay que formarles. Pero además hay que tener un programa de formación. Hay que tener un programa. O sea, y esto el SEPLAC lo controla muchísimo, ¿eh? Si alguno tenéis interés científico por la materia, podéis entrar en la página del Tesoro y ver los expedientes sancionadores que ha habido, y veréis cómo en muchos expedientes sancionadores es la falta de formación del personal lo que se sanciona, ¿eh? Porque evidentemente el regulador tiene la percepción de que si mi organización no conoce lo que tiene que hacer cuando se aparece la amenaza dentro de mi organización, ¿cómo va a dar la empresa cumplimiento a todos estos manuales y protocolos si no está entrenado su personal de un modo suficiente para dar cumplimiento, ¿eh? Bueno, luego, evidentemente, como regula ya desde el año 93 los primeros canales de denuncia internos, es decir, regula un procedimiento por el cual empleados, agentes y directivos comunican al órgano de control las operaciones sospechosas que aprecian, digamos que el sistema evidentemente protege la confidencialidad de la información y prohíbe cualquier tipo de denuncia, represalia, en fin. Ahora, en 2018, el Real Decreto Ley 11 de 2018 ha incorporado 2 nuevos canales de denuncia. Uno de ellos es precisamente las denuncias por incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Digamos que es a nivel interno, el empleado que comunica a los responsables de cumplimiento de la organización que hay estas vulneraciones del sistema preventivo. O también hay
un canal externo de denuncia que prevé que cualquiera puede denunciar ante el SEPLAC de un modo directo los incumplimientos de normas de prevención. Por tanto, digamos que lo que viene a regular esta normativa es la prohibición de reaccionar coercitivamente contra los empleados por utilizar estos canales de comunicación que, por otro lado, pueden ser anónimos. Cuestiones también que generó mucha polémica en su momento, pero que la nueva regulación ha resuelto permitiendo las denuncias anónimas. Luego se regula incluso la necesidad de aplicar la norma española en las sucursales y filiales en el exterior, y luego pues en protección de datos lo que se establecen es todo un conjunto de excepciones a las obligaciones generales del derecho de acceso, rectificación, conservación, etcétera. Todo eso, digamos que tiene matices muy importantes en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales, precisamente porque la materia así lo exige. Bueno, claro, hemos visto que hay muchas cosas que hacer y hay que preguntarse qué ocurre si no cumplimos. Claro, cuando hablamos de esta materia siempre tenemos que situarnos en diferentes planos, ¿no? Por una parte, hay que tener bien presente que la normativa preventiva, cuando se incumple gravemente, puede generar una responsabilidad de carácter penal, porque en nuestro país el delito de blanqueo de capitales no solamente tiene una forma dolosa o intencional, sino que tiene también una forma culposa o imprudente, que está regulada en el 301.3 del Código Penal. Y esta forma imprudente lo que dice es que si usted, por incumplimiento grave de sus obligaciones, ha permitido que su organización, su empresa, su despacho se utilice como un vehículo de blanqueo de capitales, usted responderá y deberá responder de una pena de entre 6 meses y 2 años y una multa del tanto al triplo de las cantidades blanqueadas. Por tanto, hay un riesgo de carácter penal para los incumplimientos más graves. Dicho sea de paso, los que estéis aquí dedicados al mundo penal sabéis que el blanqueo de capitales es un delito que está apareciendo cada vez más en las causas judiciales, sobre todo en las causas judiciales económicas, ¿no? Y que el blanqueo, de alguna manera, se abusa en cierta medida de esta figura. Y al final, en muchos casos, las condenas que se alcanzan están vinculadas a esta forma imprudente, no a la forma dolosa, porque es muy difícil demostrar que el profesional, que la entidad financiera, tenía un conocimiento directo de la ilegalidad de los fondos, pero sí que muchas veces lo que ocurre es que esos profesionales, esas empresas, no acreditan un cumplimiento básico de obligaciones en la materia. O dicho de otra manera, es importante el cumplimiento para tener una forma de responder cuando vengan o si vienen mal dadas desde el punto de vista penal, ¿no? Imaginaros que lamentablemente compró a través de mi despacho, que ya asesoró la operación, un grupo de rusos, inversiones aquí en Villanueva de la Serena, compraron una serie de fincas de caza, les gustaba mucho la caza, y nosotros evidentemente no podíamos suponer que los rusos eran señores que estaban detrayendo de la compañía petrolera rusa fondos de una manera ilegal como a paladas, pero lamentablemente cuando el registro de la Audiencia Nacional se produce dentro de las oficinas de estos señores que tenían en Villanueva, aparece la tarjeta de nuestra asesoría fiscal de aquí de Villanueva. Entonces ya tenemos un problema de vinculación profesional con unos señores. Y entonces el fiscal nos pregunta, usted, muéstrame su procedimiento interno de cumplimiento. Pues mire, es que no, hablaba con los empleados que hicieran esto, que hicieran lo otro, no tenía nada. ¿Ha comunicado usted un representante al Banco de España? No. ¿Ha formado usted a sus empleados? ¿Ha hecho algún análisis en la red de si estos señores estaban en las listas de sancionados, en las listas de terroristas, en las listas de...? No he hecho nada, no puedo acreditar que he hecho nada. Y los fiscales imputan finalmente por un delito de imprudencia, que es la figura que más se ha aplicado desde el punto de vista de estas actividades profesionales o empresariales vinculadas con el blanqueo de capitales. Por supuesto, también hay un riesgo reputacional. Aquí la banca Apoyo, por supuesto, nos hablaría mucho de esto. Hay mucho riesgo reputacional porque vincular una entidad financiera con una actividad gravemente ilegal, con una actividad de blanqueo de capitales, pues es un efecto, como podéis imaginar, para la confianza de los consumidores demoledor, ¿no? Por tanto, hay un riesgo reputacional. Y, finalmente, hay un riesgo de sufrir una sanción administrativa grave, muy cuantiosa, y que, como vamos a ver, ha sido revisada recientemente al alza. Y, por tanto, en las hipótesis más graves, pueden suponer sanciones demoledoras para los pequeños negocios, para los pequeños despachos de profesionales. Fijaros, las infracciones pueden ser graves y leves o muy graves.
En general, es una infracción grave cualquier incumplimiento de la ley que no sea o leve o muy grave. Y solo es leve si es un incumplimiento aislado. Es decir, si viene el inspector del SEBLAC y me pide que le saque mis expedientes de mis clientes y ve la documentación y faltan documentos de identificación, faltan documentos sobre su actividad económica, tal, y hay un número un poco significativo de incumplimientos, sería una infracción leve. Esto es un tema que no está cuantificado, pero si la obligación es cuantificable, solo cuando sea ocasional o aislado el incumplimiento sería leve. Por lo demás, cualquier infracción es grave o muy grave. Fijaros, las muy graves están tasadas en la norma, Cuando he empezado con las infracciones ha vuelto la mosca, efectivamente, está preocupadísima. Bueno, entonces, el deber de comunicación, claro, el no comunicar una operación debiendo hacerse, no colaborar con la comisión de prevención, el revelar al cliente que su operación está siendo objeto de un examen y que va a ser comunicado al SEBLAC, el insultar al inspector, que es una cosa que no es nada conveniente, el no cumplir las recomendaciones que me comunica la comisión permanente del comité permanente de la comisión de prevención de blanqueo cuando me están verificando y debo tomar medidas correctoras, en fin, o cuando hay reincidencia. En estas hipótesis estamos en el escenario de infracciones muy graves. Pero fijaros, ¿cómo se sanciona esto? ¿Cómo se sanciona esto? Fijaros, hay primero dos ámbitos. A la derecha veis un simbolito arriba y otro abajo. Arriba es la empresa o la sociedad de profesionales y abajo son los administradores o directivos. Es decir, hay un sistema de doble sanción. Doble sanción. Y fijaros la cuantía de las sanciones. Por cada infracción grave, nos podemos encontrar con una sanción de hasta 5 millones de euros. No tener un informe de riesgos, un manual de procedimiento, no aplicar la diligencia debida de modo adecuado, no formar a mi personal, claro, son todo infracciones independientes. Y hay que ir sumando por cada una de ellas sanciones en estos niveles. Por supuesto, la amonestación pública afecta muy especialmente al riesgo reputacional. Y además el Decreto Ley 11/2018 ha regulado la publicidad vía web en Tesoro durante 5 años de las sanciones impuestas cuando se impone la sanción de amonestación pública. Pero luego fijaros que puede llegarse incluso a revocar la autorización, como veremos en los casos de infracciones muy graves a las entidades financieras. Pero es que fijaros lo que le pasa al administrador o directivo, también puede ser sancionado con hasta 5 millones, independientemente de la sanción que se impone a la sociedad que dirige o que representa. Incluso puede ser objeto de una inhabilitación hasta con 5 años de sanción de inhabilitación o suspensión en su cargo. Ya las muy graves les damos las llaves al regulador y nos vamos de la empresa porque ya no podemos soportarlas, porque llegan hasta los 10 millones de euros por cada infracción, cuando son muy graves. Revocación de la autorización, suspensión de la actividad, bueno, en fin, amonestación pública, las penas del infierno, y el administrador o directivo también puede llegar a soportar hasta 10 millones de euros de sanción. Por tanto, digamos que hablamos de riesgos muy, muy importantes. En el caso de las leves, afortunadamente, son solo 60.000 euros, una cosa mucho más llevadera, ¿no? Siempre que fuera solamente ocasional. Bueno, la normativa desde el año 2003 regula ya el movimiento de fondos en efectivo interiores y transfronterizos. Y bueno, esto está regulado en el ámbito de la prevención y también se regula el sistema sancionador cuando incumplimos la obligación de declarar a través del modelo S1, específicamente regulado, que movemos fondos en efectivo interiormente en nuestro país por más de 100.000 euros o por más de 10.000 en las fronteras, incluidas las fronteras con la Unión Europea. Ahí las multas pueden llegar a ser hasta el 50%. Hasta la reforma del 2018 la multa era del duplo de las cantidades transportadas y una sentencia de la Unión Europea ha limitado esta responsabilidad, nos ha obligado a España a rebajar la responsabilidad hasta el 50% de las cantidades transportadas. ¿Y quién se encarga de controlar todo esto? Pues fijaros, aquí lo tenéis, la Comisión de Prevención de Blanqueo, que es un organismo que no funciona porque está integrado por no sé cuántos, las Fiscalías Antidroga, Anticorrupción, el Banco de España, el CNI, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Tributos, la de Inspección, el Banco de España. Bueno, aquello es una comisión muy compleja. Entonces, lo que sí que funciona de verdad es su comité permanente y muy particularmente su secretaría, que es la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales de Tesoro, que es la que realmente maneja esta normativa, instruye los expedientes y la que acaba imponiendo en su caso o proponiendo las sanciones que luego al final impone o bien la Comisión o bien el Consejo de Ministros.
De manera que esa comisión tiene dos órganos que son muy operativos, la Secretaría que acabamos de ver y luego el SEBLAC, que es el brazo supervisor, el brazo inspector. El SEBLAC es el que se encarga de vigilar y verificar el cumplimiento y está integrado dentro del Banco de España. Bueno, ¿cuántas inspecciones se hacen? Porque claro, uno puede pensar, a ver, Villanueva de Serena, estos señores no llegan. No, pueden llegar, pueden llegar porque a veces hacen inspecciones también fuera del ámbito de las ciudades principales del país. Fijaros que efectivamente las inspecciones in situ son muy pocas porque son 180 funcionarios que no tienen capacidad para hacer mucho más. Pero en cambio se han inventado recientemente las denominadas inspecciones a distancia, y es que ellos requieren información, tú remites tus normas de cumplimiento y las valoran y en su caso te dan un expediente sancionador sin haberte visto la cara siquiera. Y ya ahí los números suben. Fijaros cómo además el SEBLAC ha subcontratado la inspección. Dado que no tiene todos los medios que debería para poder asumir sus funciones, lo que ha hecho ha sido recurrir a la inspección de CNMV, a la de Seguros y a la del Banco de España de momento, la de Hacienda seguramente algún día llegará, mediante convenios para poder hacer comprobaciones también en la materia por parte de estos otros organismos. Y por tanto ya la capacidad inspectora es más importante y al final pues los números cantan que estamos hablando de unas 340, 350 inspecciones anuales. Los expedientes sancionadores no son muchos, pero son muy graves. Cuando llega la sanción es muy demoledora, pero es verdad que se imponen relativamente pocos. Fijaros que en total, como veis en la columna del 17 a la derecha, que está destacada, pues hablamos de unas 30, 26 expedientes sancionadores que se han impuesto en el año 2017. Las cuantías no están mal, fijaros que son pues, 6,5 millones de euros de sanciones, lo cual da una media de sanción por expediente bastante considerable. Y luego, pues como os decía, por tipos de incumplimiento se llevan sin duda a la palma los incumplimientos, como veis, por el movimiento de efectivo, que hay muchas aprehensiones de moneda en frontera y eso hace subir mucho la cuantía de este tipo de infracciones y sanciones. Y también hay mucho movimiento interior que no se declara, curiosamente. Fijaros las cuantías que se han impuesto como sanción en el año 2017 y en materia de prevención de blanqueo pues hablamos de esos 6,5 millones que antes mencionábamos. Bueno, pues hasta aquí hemos visto, digamos, la parte preventiva del blanqueo, pero no quería dejar de hacer una referencia ya muy breve, porque me quedan 3 minutos nada más, a la parte del compliance, es decir, del cumplimiento. Ramón, ¿cómo se incorpora todo esto? Fijaros, el delito de blanqueo es uno de los delitos del 31 bis. Quiere decirse que efectivamente dentro del compliance, del cumplimiento penal, hay que tener la pata del blanqueo de capitales. Y sin duda, los procedimientos internos establecidos para el ámbito preventivo tienen un valor muy especial también para prevenir los delitos dentro de la empresa en general del blanqueo de capitales. Aunque la normativa preventiva está pensada para que una empresa o un profesional vigilen a su cliente, realmente puede sustituir el término cliente por el término proveedor, socio, prestamista o cualquier otra figura que se relacione, cualquier contraparte que se relacione con la empresa, y tendremos ya un procedimiento interno perfectamente integrable dentro del sistema de compliance. Realmente hablamos de una cultura de control interno, una cultura de cumplimiento, y es bien cierto que la materia de prevención de blanqueo es de las primeras que se regula con este carácter en España, porque como hemos visto al principio, hablamos de una normativa del año 91. Fijaros que la ley del 93 ya contemplaba los canales de denuncia, la formación del personal, las medidas disciplinarias. Bueno, ya tenía toda una estructura de control interno que efectivamente hoy pues, está mucho más desarrollada para todo tipo de delitos y todo tipo de empresas, ¿no? El cumplimiento penal se diferencia de la prevención, que afecta a todas las compañías, mientras que la prevención de blanqueo, como habéis visto, solo está referida a determinados sectores. En general, creemos que se trata también de hacer caminos comunes, de ahorrar estructura. Por ejemplo, la norma contempla las unidades técnicas de blanqueo de capitales y nos ha dicho Tesoro de un modo especial en una consulta que se le hizo al respecto que esas unidades técnicas también pueden estar vinculadas a la actividad del cumplimiento penal, lógicamente. Es decir, hay que buscar un ahorro de medios, hay que buscar la utilización de esos canales comunes. Esos canales de denuncia comunes también pueden ser los mismos los de prevención de blanqueo que los del cumplimiento penal, y por tanto digamos que también se trataba de ahorrar gestión, porque al final todo esto significa que trabajamos para el Estado y no cobramos, que tenemos que tener una estructura y no cobramos, que tenemos que tener una serie de documentación que hay que cumplimentar, que no nos aporta más ingresos a las empresas y a los profesionales, sino que son un coste, eso sí, para evitar consecuencias mucho más graves derivadas de los incumplimientos.
Ya termino pues, diciendo que, bueno, efectivamente, como hablamos de prevención y detección del riesgo y de atajar los riesgos, en el ámbito del blanqueo de capitales, evidentemente, hay una escuela ya, hay una tradición, hay mucha jurisprudencia sobre los procedimientos internos en materia de prevención que es aprovechable también desde el punto de vista del cumplimiento normativo en general y del cumplimiento penal en particular, y por tanto yo creo que realmente estamos en un camino, el mismo camino de transparencia, de buenas prácticas, de cultura de cumplimiento y por tanto en el camino del bien. Muchísimas gracias a todos.